Así que hoy lunes vamos a organizar una llamada internacional por Zoom con la revisión de la versión web principal de los gabinetes principales y luego vamos a hacer una inmersión completa en el sistema y hablemos un poco más sobre cómo todo va a ir desde ahí y cómo se va a procesar todo el lunes. Cuando todo se vaya a actualizar, incluida la versión web y la versión de Telegram, en realidad todas las decisiones que todos los miembros van a tomar van a estar en el gabinete principal de nuestro núcleo donde habrá algunos botones de opciones para aquellos que quieran seguir trabajando con la empresa y para aquellos que quieran rescindir sus contratos se recalculan y lo dejan ir. Por el primero van a ver todos los activos, toda la actividad que tuvieron en su cuenta y a su vez para activarlo para OneTrade deben presionar el botón y aceptar los términos, confirmar que lo quieren, que realmente quieren seguir trabajando y luego con el mismo correo electrónico, contraseña, la misma notificación de 2 factores o nombre de usuario en Telegram. Si fuera Telegram verdadero, por supuesto pueden ingresar a OneTrade y desde ese momento vamos a seguir trabajando, pero si quieren rescindir el contrato, entonces usted mismo núcleo solo haga su cálculo. Recibir los activos, todo el cronograma, cómo va a obtener estos activos y la cuenta y los activos en una transacción que fue transferida se bloquearán. Por supuesto no hay manera de que pueda acceder a esa cuenta si en algún momento después de haber tomado una decisión quisiera cambiarlo. No, usted o está con nosotros o se va. Es básicamente una opción, no hay nada que pueda cambiar más tarde, así que piénselo muy realmente. Следующий момент. То есть после того, когда наши партнеры определятся с решением, и вернее, когда они определятся с решением, после этого только начнется работа. Y si ahora estamos hablando de todo el trabajo después de que los miembros vayan a tomar una decisión, vamos a comenzar la interacción oficial y el proceso de trabajo. Después de que cierto número de miembros vayan a tomar una decisión, por supuesto. Y si así estamos hablando de esos grupos, en realidad estamos esperando a que los líderes muestren su actividad para realmente asegurarse de mostrar que hacen algo, que ponen esfuerzos en el trabajo, porque sabemos que hay algunos grupos de líderes donde, por ejemplo, si yo soy el líder tengo 1000 miembros y en mi comunidad solo hay 3, eligen sí, 5 eligen no, 20 simplemente se pierden en algún lugar. Es lo que vamos a hacer, recorten esa comunidad, así que por favor líderes, asegúrense de trabajar con su comunidad y con la gente, por supuesto, porque después vamos a llegar a un cierto número determinado de la masa de nuestra comunidad. Entonces, el comercio empieza a funcionar y nuestro curso empieza a trabajar con entidades legales. Por supuesto, se trata de una transacción con entidades físicas, con los inversores como antes, y para aquellos que ya van a tomar su decisión un lunes o tal vez más tarde, podrían conocer el recurso y familiarizarse con los materiales, con las preguntas frecuentes. También, porque no importa cómo suene, las preguntas frecuentes son la fuente esencial de conocimiento sobre cualquier proyecto, y con el cambio de modelo actual es aún más importante revisarlo. También todos los líderes también deberían verificar el estado del programa de red, porque no debería haber ninguna duda al respecto. Necesitas ver los cambios y comprender cómo funciona todo. Antes era fácil. Sí, lo fue. Y ahora no es complicado. No es tan difícil. Pero trabajamos en ciertos aspectos relacionados con las puertas traseras y el abuso del sistema. Y vamos a imponer un castigo severo a quienes intenten abusar de ellos nuevamente. Por eso bloqueamos el inicio de sesión desde otros dispositivos o desde los mismos dispositivos y la misma IP si intentas adivinar ese tipo de cosas. Bueno, el conclave principal y el liderazgo son consistentes. Así que, por supuesto, vamos a reformar el antiguo grupo para formar uno nuevo. Eso no significa que el grupo anterior vaya a ser despojado de todos sus privilegios. Significa que vamos a tener que reformar las cosas actuales y poner a la gente adecuada aquí. También estamos buscando un embajador de la empresa, y para la primera verificación esa es la persona que estará en la cima de toda la estructura, y créanme, este lugar está muy vacante. Vamos a discutirlo, quién va a ser merecedor de este lugar, quién se va a mostrar
Quien se ha demostrado más y también leal a la empresa y yo voy a elegirlo, voy a votar por él. Alexander, que es mi mano derecha, va a votar por él. El cónclave va a hacer eso. También va a haber una discusión completa sobre ese asunto. Sí, eso es sobre eso. Eso es sobre todo el sistema de liderazgo y la membresía del cónclave. Y sí, ahora vamos a lo bueno. Por cierto, aquellos que ya quieren rescindir el contrato, supongo que ya no necesitan revisar este Zoom. Sí, puedes ir. Quienes deseen seguir trabajando con nosotros, son bienvenidos a quedarse. Pregunta sobre la moneda con la que vamos a trabajar. Desde el principio. Con el comienzo me refiero al momento en que la mayor parte de los miembros decidan si quedarse o irse. Y después de eso, vamos a abrir el acceso al arbitraje para los socios. Por supuesto, todos sabemos que hablamos de que USDT será la criptomoneda principal aquí, pero ¿con qué pares de criptomonedas funcionaría? Hay 3 de ellas: Ethereum, Bitcoin y, en tercer lugar, Polygon o XRP. Sí. La gama completa de pares de criptomonedas no es tan amplia como antes, pero aún así, irá aumentando con el tiempo y ya tenemos esa dinámica. Trabajamos con nuestros propios fondos, con nuestros propios pools, y vemos la dinámica y sabemos que todo este spread de arbitraje es con la diferencia de 3 a 5, 5,5 o 6%. Eso depende por supuesto de la criptomoneda con la que operamos y los pools, cómo se forman, qué tan rápido, etcétera, pero no obstante no es tan diferente de antes. Y sobre el spread del árbitro, por cierto, no ha cambiado en absoluto. Hubo algunas discusiones sobre qué pasaría si pudiéramos tomar más de la comunidad, pero no lo hicimos. Básicamente, lo único que cambiamos es todo el método de funcionamiento, ya que antes había que esperar un día para empezar a ganar dinero, mientras que por la noche éramos nosotros quienes ganábamos los fondos. Ahora funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se obtiene un 50% de beneficio por cada transacción. 50 para nosotros, 50 para ti, y el contrato completo se vuelve un poco más pequeño, no un 250% sino un 200, que sigue siendo bastante, y también significa que el país se cerrará más rápido, lo que significa que el volumen de la empresa también aumentará más y, sin embargo, seguirá creando más contratos. Vamos a trabajar y pagar la obligación del 200%. Y luego el contrato se cierra, recibimos el depósito y así sucesivamente. También significa que el contrato se cierra no en 4 o 5 meses, sino en 2 meses y medio o 3, así como sobre el sistema de red y el programa de asociación. Por supuesto, ya que hubo algunos cambios, no muchos, pero hubo más contabilidad en las recompensas de la red. Teníamos el 10% de los ingresos de sus socios de bajo nivel, socios por debajo de usted, ahora es el 3% y hay una cantidad diferente de niveles en profundidad. No 21 sino 33, pero por supuesto entraremos en más detalles en el próximo día. Pero hacemos algunos cálculos por supuesto y con el mismo ritmo de progresión, con la misma cantidad de esfuerzo. Cuando creas una gran estructura, tus ingresos en realidad, tus ganancias del programa de red, a pesar de que no es 10 sino 3%, aumentará, será más rentable porque hay diferentes niveles y diferente cantidad de socios en cada nivel. Se produjo un reequilibrio completo de esta estructura, lo que también aporta mayor motivación tanto a los líderes como a los miembros para que profundicen en el programa de la red. Pero por supuesto, vamos a poder verlo en directo el lunes. Vamos a comprobarlo a través de la versión web en Telegram. Es menos complicado. Me refiero a que hay menos información que mostrar, pero en la versión web hay mucho que debemos revisar y mostrar también. Y sí, habrá 3 niveles de recompensa diferentes para cada tipo de premio: las recompensas de la asociación directa, el saldo del programa de red y el saldo para el reembolso en efectivo. Todas con diferentes limitaciones, excepto el reembolso en efectivo. Pero, a pesar de todo, fue construido de esa manera para que funcionara correctamente. Y también hubo algunos cálculos. Si en un programa de red anterior el socio podía llegar al máximo de 7.000 equivalentes de uso por día, ese era básicamente el máximo, ahora es de 25 a 30.000 y, por supuesto, depende de los rangos hasta el máximo, pero no obstante, se puede ver la diferencia. Por supuesto, había algún sistema de retención que teníamos y, dado que ahora estamos trabajando en 50 a 50, el 3% está básicamente incluido en lo que obtenemos para compensar
todo el programa de red, todo el reembolso en efectivo, etc. Hay limitaciones como antes, hay diferentes pero todo para cubrir realmente el sistema de recompensas y la retroalimentación va a ser bueno, por supuesto, más que bueno para nosotros. Vamos a comprobar cuántas personas se van a quedar con nosotros. Incluso si representa el 50% del total de socios, alcanzará volúmenes de básicamente 10 o 15 millones, que es el nivel adecuado para nosotros. Nosotros creamos esta estrategia de marketing. Nos aseguramos de que funcione con nuestros recursos, con nuestro programa actual, con nuestra forma actual y con cómo vamos a implementar un modelo diferente. Así que sí, nadie lo pensará demasiado para decidir si quedarse o rescindir el contrato, y aquellos que continúen trabajando con nosotros verán sus activos descongelados gradualmente, y el programa de colaboración debería funcionar correctamente desde el principio, que es básicamente la razón por la que construimos el sistema de esa manera. Bueno, ahora, sobre los socios que van a seguir trabajando con nosotros, ya sea que estén en Telegram o en la versión web, se les recomienda que completen alguna parte de su perfil para que podamos confirmar que son ustedes. No es para el control de calidad. Se puede solicitar el control de calidad completo, pero no a través de nosotros. Recibirás una suma real y solo se solicita si detectamos algún tipo de multicuenta u otro abuso del programa de red para intentar recibir recompensas que no deberías recibir y bueno, podría haber resultados bastante malos para ti porque, por supuesto, habrá algunos resultados de tal comportamiento, incluyendo que continuar trabajando con nosotros podría ser imposible. Así que, por favor, sea honesto, o incluso su oportunidad de hacer un nuevo depósito no se pudo realizar. Podría estar en riesgo y no es lo que solicitamos, sino lo que solicitan los reguladores. Para comprobar que todo esté correcto. Con esto me refiero a los detalles de tu perfil, no a algo como un pasaporte o algo así. Quiero decir, claro, tu nombre, fecha de nacimiento, el número de teléfono, al menos una red social para que podamos ponernos en contacto contigo y confirmar que eres tú o hacerte algunas preguntas. Si te apoyamos que uses varias cuentas y después de eso vas a guardar todo y hasta el momento en que actives el BAT de trading, el de arbitraje vas a obtener la confirmación de un montón de acuerdos diferentes, hay muchos y ya mencionamos antes cuánto de eso es aquí, que es el acuerdo con el riesgo, el acuerdo con las reglas, etc. Hay un pergamino entero que baja y baja y es bastante, pero al mismo tiempo todavía tienes tiempo antes de que nuestra respetuosa comunidad tome una decisión para revisar todo y entonces no tendrás ninguna pregunta. No habría necesidad de decir cosas como no lo sabía. No lo leí. No tuve tiempo. Tienes tiempo por ahora. Tienes tiempo para revisar todo antes de que la mayor parte de nuestra comunidad tome una decisión y comiencen los trabajos oficiales. Será mejor para ti. Porque realmente estás verificando con qué estás trabajando, lo cual es importante que sepas. Cuándo concluir cualquier tipo de contrato y bien, ahora pasemos a las cuentas antiguas y las comunidades antiguas. Por supuesto, hablamos mucho y sabemos que hay casos de cuentas múltiples con bastante frecuencia y podríamos prohibir todas y cada una de ellas, haciendo toda la lista negra, todo el cementerio, supongo, pero bueno, no hicimos eso, todavía les dimos una oportunidad y para las personas que hacen como dos cuentas, citas familiares, por favor, no usen las de sus abuelos que tal vez tengan más de 90 años. En realidad no es apropiado y ahora no es apropiado según las reglas de la plataforma, así que no deberías registrarte ni usar cuentas y completar el perfil con personas menores de edad, como menores de 18 años. Sí, sé que hay muchos hombres jóvenes aquí que realmente saben cosas sobre arbitraje, tal vez incluso comercian con ello ellos mismos, pero si es así, por favor, pídele a un adulto que complete las cuentas, alguien que realmente pueda confirmar la edad porque si por alguna razón no cumples con KYC, terminará mal para ti porque estrictamente por regla no podemos trabajar con menores de edad o con personas mayores de cierta edad, así que sí, por favor. Asegúrate de eso y sí, ahora que nuestras empresas tienen licencias, ahora dos licencias de intercambio, licencias de corretaje y licencias de criptomonedas. Significa que podemos pagar impuestos. Es decir, en realidad puede pagar impuestos con la fuente legal de ingresos, dinero ciertamente.
Legal, puede usarlos y también podemos proporcionarle documentación sobre cómo se proporcionó realmente por trimestre, por mes, por año. Hacemos una cierta participación con este privilegio porque por supuesto estamos trabajando en la dirección de sus usuarios ahora y tenemos tales beneficios para todos los que quieran. Tal documento, esa es toda la información que quería compartir con ustedes hoy porque ciertamente no pudimos reunir aún más para hoy, así que mantengámoslo. Por supuesto, constante paso a paso vamos a terminar sin la pregunta sobre RPC Ore, ya que estamos avanzando con nuestro desarrollo, vamos a nuestro ritmo y si tratamos de concluir a qué resultados realmente obtenemos, estamos 4 pasos por delante de nuestro desarrollo que inicialmente queríamos y el análisis, no solo por el análisis del arbitraje comercial que ya era nuestra propia característica central única, sino también con el análisis de nuestro proyecto y trabajo con fundamentos. Por cierto, una de las fundaciones ya confirmó que realizó su propia investigación independiente sobre nosotros, por supuesto, y llegaron a la conclusión de que quieren colaborar con nosotros. Quieren trabajar con nosotros. Y si hablamos de cifras, la posición de partida es básicamente de 50 millones o en nuestro desarrollo para trabajar con nosotros. Y créanme, esa es una gran señal para nosotros. Es un logro porque la fundación jamás en su vida intentaría invertir sus fondos, ni siquiera una sola moneda, en un proyecto donde no hay garantías. Nunca invertirían en un proyecto en el que pudieran perder algo o en el que el proyecto no les compensara. Así que este es un gran instrumento de análisis para nosotros. Y hay otras 2 fundaciones con su propia investigación con la posición pendiente, pero creemos que vamos a obtener luz verde para eso y con trabajar con la comunidad, ya que estamos trabajando con la jurisdicción europea, estamos trabajando con las entidades legales y queremos trabajar también con las entidades físicas. Si hablamos de dinero, tenemos fundaciones. Pero si hablamos de productos, de nuestro grupo, de todo lo relacionado con la comunidad, queremos ver a la comunidad sin múltiples cuentas. Queremos una comunidad sin falsedades que también trabaje con nosotros, que sea honesta con nosotros, respetuosa entre sí y con nosotros también, y que difunda información sobre nuestro recurso, sobre nuestra marca en Internet. La gente auténtica, los líderes auténticos, las cosas auténticas. Y sí, la videollamada del lunes por Zoom va a ser muy importante. Así que no te lo pierdas. Por cierto, la hora en que comenzaremos la videollamada internacional por Zoom el lunes podría ser un poco antes o un poco después, pero probablemente anunciaremos la hora exacta más tarde ese mismo lunes. Sí, les agradezco a todos por haber venido. Les agradezco su atención. Que tengas un buen día, noche, tarde o mañana, dependiendo del horario. Gracias al público. Gracias a mí, supongo, por el traductor. También fue un placer para mí hablar con todos ustedes.